La Fed se le plantó a Trump. No habrá despido de Powell. El presidente volvió a exigir una baja inmediata de tasas y amenazó con cesar al jefe del Banco Central. Pero Jerome Powell no se movió ni un centímetro. Firme como una roca, defendió la independencia institucional frente a la embestida de un mandatario desesperado por salvar su economía a golpe de política monetaria. Mientras la inflación persiste y los mercados tambalean por la guerra arancelaria que él mismo desató, Trump exige que la Fed repare el caos con recortes drásticos. Pero Powell resiste, sabiendo que ceder significaría dinamitar la credibilidad del Banco Central. Así, se desata una batalla sin precedentes entre el poder político y el último bastión técnico de sensatez en Washington. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 20 de abril. Washington en jaque. El arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Trump ignora las advertencias y amenaza. Esta vez su furia se dirige contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, a quien exige una inmediata baja de las tasas de interés. Powell, sin embargo, no cede. Firme, impasible, se niega a entregar el arma monetaria que el presidente quiere usar para maquillar una economía golpeada por decisiones temerarias. El magnate clama por auxilio monetario mientras mantiene en pie una guerra arancelaria que ha erosionado la confianza de los mercados. Jerome Powell, que siempre opera demasiado tarde y mal, debería haber bajado las tasas hace tiempo, disparó Trump desde su cuenta en redes sociales. El ataque culminó con una amenaza directa. El despido de Powell no puede llegar lo suficientemente rápido. Esas palabras no son simples desahogos, sino un signo de que el presidente busca doblegar a la última institución que aún le dice no. Pero Jerome Powell no es Arthur Burns. No se dejará arrastrar por la presión de un ejecutivo errático. Ya resistió durante el primer mandato de Trump, incluso cuando los ataques presidenciales eran diarios, y no tiene intención de ceder ahora. Su mandato vence en abril de 2026 y su permanencia se rige por la ley que consagra la independencia del Banco Central. Trump, no obstante, explora rutas legales para forzar su salida. Un reciente fallo de la Corte Suprema, todavía sujeto a apelación, le permitió despedir a directores de agencias públicas independientes. Ese precedente alimenta su ambición de controlar la Reserva Federal, pero también lo expone. De consumarse, se encendería una crisis institucional y financiera de proporciones mayúsculas. La ofensiva no ocurre en un vacío. Esta semana, Christine Lagarde recortó las tasas del Banco Central Europeo por séptima vez, llevándolas a 2,25%, una jugada que Trump observó con envidia. Mientras Europa estimula su economía, la Fed, bajo Powell, se abstiene de seguir ese camino. Y hay razones para ello. La inflación estadounidense aún ronda el 3,5% y las expectativas están desancladas. Powell teme repetir los errores de los años 70, cuando la Fed cedió ante Nixon y provocó la temida estanflación, la combinación letal de estancamiento económico con precios en alza. Por eso, lejos de correr al rescate de Trump, la Fed ha decidido observar con cautela. La política monetaria, en este caso, no puede suplir la falta de política económica nacional. La paradoja es que Trump exige a la Fed que repare el desastre que él mismo ha provocado. Su guerra arancelaria, que comenzó como una estrategia para renegociar acuerdos comerciales, se transformó en un ataque frontal al orden económico internacional. Subió tarifas de forma desmesurada, incluso contra aliados históricos. En 1930 no impuso una barrera tan amplia como la que hoy pende sobre las importaciones bajo el mandato de Trump. El resultado fue una economía incierta, con flujos comerciales paralizados y precios distorsionados. El presidente quiere ahora que Powell arregle ese entuerto bajando las tasas. En Davos, apenas asumió, Trump ya lanzó su primer misil verbal contra Powell.
no hablaba solo de las tasas de corto plazo, sino de las largas, las del Tesoro a 10 años, que se habían disparado más de un punto durante la campaña presidencial. Para contenerlas, lanzó un plan de acción: expandir la producción energética con la consigna "Drill, baby, drill". Pero, aún así, los mercados no respondieron como él quería. La desconfianza pesa más que cualquier estrategia, y la Fed, que debería seguir después ese camino sin coerción, no lo ha hecho, porque la hoja de ruta no convence y porque el entorno no permite movimientos apresurados. Powell ha sido claro: nuestro rol es asegurarnos que se trate de un aumento por única vez en el nivel de precios, dijo, refiriéndose a los efectos inflacionarios de los aranceles. Pero la realidad le contradice. La subida de precios no se ha detenido y las señales del mercado no apuntan a una normalización. Lo que Powell tiene en mente es que ceder ahora, en medio de presiones políticas sin precedentes, debilitaría la credibilidad de la Fed. Y eso sería un golpe aún mayor que el alza de precios. Sería una rendición institucional, una que los mercados castigarían sin piedad. Desde Nixon hasta hoy, la historia ha mostrado lo que ocurre cuando los presidentes presionan a la Fed. Nixon, desesperado por ganar las elecciones, forzó a Arthur Burns a mantener tasas artificiales bajas, lo que disparó una inflación que solo Paul Volcker pudo domar años después con un ajuste brutal. Trump, obsesionado con los mercados y el dólar, parece seguir ese mismo guión. Pero Powell no quiere ser otro Burns. En vez de ceder, resiste. En vez de operar con los tiempos del presidente, sigue los de la economía real. Por eso Trump lo detesta. Porque no le rinde pleitesía. Porque no se convierte en instrumento de propaganda. La independencia de la Fed es un pilar del sistema estadounidense, pero hoy se tambalea. El solo hecho de que Trump contemple despedir a su presidente, el mismo que él designó, evidencia hasta qué punto ha perdido todo respeto por los contrapesos. Si logra remover a Powell, abrirá una puerta peligrosa. El Banco Central, sometido al vaivén político, incapaz de fijar políticas de largo plazo, se traduciría inevitablemente en más volatilidad, más inflación y menos confianza en el dólar. No solo lo ha dicho Powell, lo saben los inversores, los empresarios y los economistas serios que todavía observan con alarma los movimientos erráticos del presidente. Pero incluso Trump tiene límites. Esta semana, cuando advirtió la corrida contra los bonos del Tesoro y la caída del dólar, se asustó. Dio marcha atrás con algunas amenazas, prometió acuerdos con Japón, con la Unión Europea y hasta sugirió una distensión con China. Pero nadie le cree. Porque la credibilidad se construye con constancia y lo suyo ha sido una montaña rusa de contradicciones. Las mismas que hoy ahuyentan inversiones, paralizan el comercio y congelan decisiones en las grandes corporaciones. La Reserva Federal, en ese contexto, se convierte en la última línea de contención racional frente al caos político. Trump gobierna por instinto, no por cálculo. Sus decisiones no responden a modelos, sino a impulsos. Subió aranceles cuando se sintió fuerte y ahora exige que bajen tasas cuando el suelo tiembla. Pero los mercados no se gobiernan por capricho, y Powell lo sabe. Los mercados están funcionando con dificultad en estas condiciones, pero están funcionando, afirmó con tono sereno. Ese es su mensaje. No se dejará empujar al precipicio para servir al deseo de un presidente que busca atajos. Sabe que la Fed no puede salvar lo que la Casa Blanca destruye con cada tuit incendiario, cada decreto improvisado, cada amenaza a la institucionalidad. El drama no es económico, es estructural. El modelo de paz comercial que sostuvo al mundo durante décadas ha sido demolido con entusiasmo por Trump. El multilateralismo, las cadenas globales de valor, los acuerdos de largo aliento, todo eso fue reemplazado por una lógica de poder inmediato. La Reserva Federal, en medio de ese derrumbe, actúa con cautela. No porque se resista al estímulo, sino porque no quiere ser cómplice de una trampa. Si bajara las tasas ahora, como exige Trump, solo reforzaría una política económica irresponsable.
La medicina sería peor que la enfermedad y la factura llegaría después más cara, más dolorosa, más ineludible. En este ajedrez entre el poder y la técnica, Powell se ha convertido en el peón que no se deja mover, y por eso molesta, porque recuerda que todavía quedan instituciones que resisten la captura política, que no se doblegan ante la presión presidencial. La guerra no es solo contra los aranceles ni contra la inflación, es contra la lógica de los límites, esa que Trump no tolera. Este domingo, 20 de abril, Trump cometió su peor error y China se lo está haciendo pagar caro. El mundo mira cómo Estados Unidos retrocede y sin embargo parece que lo peor está por venir. Acompáñanos a ver Washington en jaque, el arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.